El 1 de abril de 2026, un crucero salió de Ushuaia, Argentina, llevando a bordo a 150 personas de 23 países. 5 días después del inicio del viaje, un pasajero de 70 años desarrolló fiebre, dolor de cabeza y leves síntomas estomacales. Fue al médico del barco. Un día después, ya no podía respirar. El 11 de abril murió a bordo. Nadie sabía por qué. Su esposa desembarcó con su cuerpo en la isla de Santa Helena, frente a la costa africana, viajó a Sudáfrica y colapsó en el aeropuerto antes de abordar su vuelo de regreso a casa. Murió al día siguiente. Mientras tanto, en el barco, la gente seguía enfermándose. El 28 de abril, una mujer alemana se enfermó. El 2 de mayo murió. 3 personas muertas en 5 semanas. Diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes puertos, y en ningún momento nadie entendía qué era lo que se estaba moviendo entre ellos. Quiero explicar exactamente qué estaba ocurriendo dentro de esos cuerpos durante esas semanas, porque comprender correctamente esa secuencia es la diferencia entre que esta enfermedad te encuentre o nunca llegue hasta ti. Un virus proveniente de ratones puede destruir silenciosamente tus pulmones antes de que siquiera te des cuenta de que algo grave está ocurriendo. Comienza como una máscara. Una fiebre normal, fatiga, dolores corporales. Crees que estás bien hasta que de repente no puedes respirar. Y la parte más aterradora es que podrías contagiarte simplemente inhalando polvo contaminado con excrementos de roedores. Esto es hantavirus. Y en casos graves, este virus puede volverse letal en cuestión de horas, especialmente cuando un error común de limpieza envía partículas contaminadas directamente al aire. Este virus ha estado presente en este país durante toda mi carrera médica. El primer brote reconocido en Estados Unidos fue en 1993. Y lo que impactó a la medicina en aquel momento fue lo completamente despreparado que estaba el sistema clínico para lo que estaba viendo. La presentación inicial apuntaba en una dirección. La progresión iba hacia un lugar completamente distinto. Esa diferencia entre cómo esta enfermedad se presenta y lo que realmente hace es el problema clínico central. Las cepas que circulan en América van directamente a los pulmones, no como una complicación secundaria, sino como el objetivo principal desde el principio. Cuando este virus progresa hasta el punto de afectar la respiración, el 38% de esos pacientes mueren. La gripe estacional mata menos de 1/10 del 1%. No estamos hablando de la misma categoría. Y lo que hace aún más significativo ese 38% es la velocidad. La mayoría de las enfermedades respiratorias graves desarrollan su mortalidad a lo largo de días o semanas, dando a la medicina múltiples oportunidades para intervenir. Esta puede cerrar esas ventanas dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas respiratorios. Ese 38% solo te alcanza a través de un camino específico. Las personas a las que encuentra este virus no son desafortunadas. Simplemente nunca tuvieron esta conversación. El hantavirus vive en roedores en los Estados Unidos, principalmente en el ratón ciervo, presente prácticamente en todas las regiones del país. Y lo que considero más clínicamente significativo de esta relación con el portador es que esos ratones no muestran ningún signo de enfermedad. Se ven normales. Se comportan normalmente. Llevan este virus toda su vida sin consecuencias. Eso significa que no existe ninguna advertencia visible en el entorno. No hay animales enfermos, no hay contaminación evidente, solo un espacio que ha sido utilizado y un residuo biológico que no puedes ver. Los ratones infectados eliminan constantemente el virus a través de la orina, los excrementos y la saliva. Eso se seca en cuestión de horas sobre cualquier superficie y se convierte en polvo. Partículas microscópicas que quedan suspendidas en el aire de cualquier espacio cerrado donde hayan estado activos los roedores. En el momento en que respiras ese aire, el virus entra directamente en tus vías respiratorias. Esa es la ruta principal, no el contacto con superficies, no una mordida.
Respirar. Lo que me impacta cada vez que reviso historias clínicas de antivirus es lo completamente normal que parece el momento de exposición en casi todos los casos documentados. Abrir la puerta de un cobertizo. Mover una caja que no se ha tocado desde el otoño. Barrer una esquina. La persona está haciendo algo que ha hecho decenas de veces antes en un lugar en el que confía. Actúa sin saber que está suspendido en el aire en el segundo en que altera ese polvo. Esa consistencia no es casualidad. Es la característica definitoria de cómo esta infección alcanza a las personas. Una sola respiración en un lugar ordinario antes de que algo parezca incorrecto. Exactamente una cepa de antivirus ha documentado transmisión de humano a humano. Todas las cepas que circulan dentro de los Estados Unidos tienen cero evidencia documentada de transmisión entre personas a lo largo de 30 años de vigilancia nacional. Si estás en Estados Unidos, no puedes contagiarte de otra persona. Eso no es un hallazgo preliminar. Son 3 décadas de datos sin una sola excepción. Pero una respuesta técnicamente correcta que omite el panorama completo puede ser más peligrosa que no tranquilizar en absoluto. Una cepa sí puede transmitirse entre personas. Requiere contacto cercano y sostenido durante varios días. No un breve espacio compartido, no una interacción casual, sino el tipo de exposición prolongada que ocurre cuando alguien vive y cuida a una persona infectada a corta distancia. Ese es un perfil de riesgo completamente diferente de cualquier cosa que impulse la preocupación pública actual. La pareja que llevó por primera vez este virus al crucero había estado expuesta en un vertedero contaminado por roedores durante una excursión de observación de aves. Subieron al barco casi inmediatamente después. Si hubieran esperado 48 horas más antes de embarcar, la ventana de transmisión ya se habría cerrado. Ese es el margen con el que opera este virus. Tu riesgo no son otras personas. Es el ambiente contaminado, el espacio cerrado, el aire que alteras. Para cuando este virus ya está dentro de ti, ya ha comenzado a moverse a través de una secuencia diseñada específicamente para hacerte creer que nada grave ocurre. Lo primero que hace este virus es hacerte pensar que vas a estar bien. Fiebre, dolores musculares profundos en los muslos, las caderas, la parte baja de la espalda, los hombros, una fatiga más pesada de lo habitual. Aproximadamente la mitad desarrolla síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, calambres estomacales, lo que frecuentemente se diagnostica erróneamente como una enfermedad gastrointestinal en la primera consulta médica. He visto ese diagnóstico equivocado incluso en médicos que conocían bien al paciente y no tenían razones para sospechar algo más. Nada en esa presentación genera alarma. Parece temporada de gripe. Está diseñado para parecer temporada de gripe. Luego, alrededor de los días 4 a 6, los pacientes comienzan a sentirse mejor. Y esta es la característica de esta enfermedad que considero más clínicamente peligrosa, incluso más peligrosa que el propio mecanismo del virus. Los pacientes se sienten mejor. No ligeramente mejor, genuinamente mejor. La fiebre disminuye. Los dolores ceden. La sensación subjetiva de que ya pasó lo peor es real. Pero ese es el falso giro. En medicina clínica, yo llamo a esto la falsa recuperación. El paciente cree que ha doblado la esquina. No lo ha hecho. Lo que realmente ha hecho es entrar en la ventana más peligrosa de toda la enfermedad sin saber que esa ventana se abrió. El virus ya se ha movido. La respuesta inmunológica ya está movilizándose a nivel capilar. Lo que el paciente siente no es recuperación. Es el cuerpo reasignando silenciosamente recursos hacia una crisis que todavía no se ha manifestado. Y debido a que nada en los síntomas en ese momento señala peligro, la ventana, la única ventana que importa, comienza a cerrarse sin que nadie en la habitación sepa siquiera que se abrió. Luego cambia la respiración. Una opresión. Un poco de dificultad para respirar haciendo algo ordinario.
Tos seca. Ese primer cambio no es un síntoma para observar. Es una señal para actuar inmediatamente. Síndrome pulmonar por hantavirus. Ese es el nombre clínico de lo que sigue. El nombre no logra capturarlo completamente. La saturación de oxígeno cae. La presión arterial desciende. La frecuencia respiratoria aumenta mientras el cuerpo intenta compensar ambas cosas al mismo tiempo. Cuando esas tres mediciones se mueven juntas, eso es una emergencia médica, no un desarrollo para observar. Cuando el oxígeno y la presión arterial caen simultáneamente, el cuerpo ha pasado de manejar una infección a manejar las consecuencias de una infección. Son dos situaciones clínicas completamente diferentes y dos cronogramas de intervención completamente distintos. Para cuando los tres números están cambiando al mismo tiempo, ya estás en la segunda situación. Y la segunda situación tiene una ventana de tratamiento que se reduce con cada hora. La mayoría de las personas pierden completamente este punto de inflexión porque no se anuncia de forma dramática. Los primeros síntomas respiratorios se sienten como un mal día de gripe, fáciles de racionalizar. Y para cuando se sienten lo suficientemente graves como para actuar, el margen ya suele haberse reducido significativamente. La falsa recuperación fue lo que consumió ese margen. La aparente mejoría le dio al virus el tiempo que necesitaba. Para cuando cambia la respiración, el daño celular ya está en movimiento, y el mecanismo detrás de él no se parece a nada de lo que ocurre en las enfermedades respiratorias comunes. No existe antiviral para el hantavirus. No porque la medicina no haya buscado una solución, sino porque para el momento en que estás lo suficientemente enfermo como para saber que necesitas un antiviral, la biología de la enfermedad ya ha avanzado más allá del punto en el que ese tratamiento podría ayudarte. El virus ataca las células endoteliales, las células que recubren las paredes internas de los vasos sanguíneos, específicamente los capilares que atraviesan el tejido pulmonar. Ahí es donde entra y se replica. Cuando el sistema inmunológico detecta la infección dentro de esas células y lanza su respuesta, la inflamación resultante hace que las paredes de esos capilares pierdan su integridad estructural. Se vuelven permeables. El líquido que está dentro del torrente sanguíneo comienza a atravesar esas paredes dañadas. El líquido entra en el propio tejido pulmonar, hacia los alvéolos, los microscópicos sacos de aire donde cada respiración transfiere oxígeno a la sangre. A medida que esos sacos se llenan de líquido, esa transferencia de oxígeno se vuelve progresivamente menos eficiente. Aquí está la realidad clínica que le tomó tiempo comprender completamente a la medicina. El daño que ocurre durante la filtración capilar no está siendo causado principalmente por el virus. Está siendo causado por la respuesta de tu propio sistema inmunológico al virus. El detonante y la reacción ya se separaron. Para cuando aparecen los síntomas, la cascada inflamatoria ya es autosostenida, funcionando por su propio impulso, independiente de aquello que la inició. Un antiviral perfecto administrado en el momento en que aparecen los síntomas eliminaría el virus, pero no impediría que los pulmones siguieran llenándose de líquido. La causa y la consecuencia ya no son el mismo proceso. Por eso toda la estrategia clínica se basa en cuidados de soporte. No es un compromiso. No es que la medicina haya fallado. Es que la biología de este patógeno específico no deja otra puerta abierta. Lo que mantiene vivas a las personas es controlar la respuesta inmunológica y sus consecuencias. Ventilación mecánica, soporte hemodinámico, ECMO, no atacar directamente al virus. Tus pulmones siguen ahí, todavía se mueven. Sigues inhalando aire, pero la superficie donde ese aire se convierte en oxígeno para tu sangre ya está comprometida. Es más silencioso de lo que la gente espera. Y justamente ese silencio es lo que lo hace tan peligroso. Estás respirando. Tu pecho se mueve. Puedes sentir cómo inhalas aire con cada respiración. Pero el oxígeno no está llegando. Tu cuerpo registra ese déficit antes que tu mente consciente.
La frecuencia cardíaca aumenta. Las manos se sienten ligeramente frías, ligeramente entumecidas, mientras la circulación comienza a priorizar los órganos centrales. Una desorientación que está apenas por debajo del mareo. El mundo parece ir ligeramente detrás de donde debería estar. Los pensamientos llegan medio segundo tarde. Lo que considero más significativo de esta fase es lo poco convincente que parece el cuadro clínico desde afuera. Un paciente en las primeras etapas del deterioro respiratorio por hantavirus todavía puede mantener una conversación coherente, todavía puede caminar, todavía puede decirte que se siente bien y decirlo sinceramente, no fingiendo bienestar, sino describiendo honestamente su experiencia subjetiva. Pero su saturación de oxígeno está contando una historia completamente diferente. Esa diferencia entre la experiencia subjetiva y la fisiología es más amplia y más convincente en el hantavirus que casi en cualquier otra enfermedad. No genera incertidumbre. Genera una falsa certeza. Y la falsa certeza en esta enfermedad específica es lo que retrasa la intervención que determina si alguien sobrevive. Luego todo se acelera. El líquido continúa acumulándose en los pulmones. La presión arterial cae mientras el volumen sanguíneo se filtra fuera del sistema vascular. Dos frentes fallando simultáneamente, oxígeno y circulación. Esa combinación lleva a los casos graves al shock. El cuerpo no puede regresar de eso sin intervención. Desde el primer momento en que comienzan los síntomas respiratorios, los casos graves pueden evolucionar hacia insuficiencia respiratoria potencialmente mortal y shock cardiovascular en 24 a 48 horas. 1 o 2 días, no una semana. La investigación no nos ofrece un marcador temprano confiable que permita a un médico saber qué pacientes empeorarán rápidamente y cuáles tendrán una ventana más larga. Quiero ser directo respecto a esa incertidumbre porque no es una brecha académica. Es un problema clínico con una consecuencia específica. Cuando no puedes identificar de antemano qué trayectoria seguirá un paciente, y la trayectoria rápida cierra su ventana en menos de 48 horas, la única postura clínica racional es tratar cada caso sospechoso como si fuera el que avanza rápidamente. El costo de aplicar esa postura a un caso que luego resulta leve es una evaluación hospitalaria. El costo de la alternativa aplicada a un caso que resulta ser rápido no es recuperable. No son riesgos equivalentes y no deben tratarse como si lo fueran. Los pacientes que llegan a cuidados intensivos antes de que la crisis alcance su punto máximo, con ECMO implementado tempranamente, tienen tasas de supervivencia de aproximadamente el 80%. Ese número disminuye con cada hora que pasa entre el inicio de los síntomas respiratorios y el comienzo de esa intervención. He visto la diferencia entre una presentación temprana y una tardía reflejada en los resultados. Ese 80% no es un número abstracto. Es un número con un reloj adjunto. Si has tenido una exposición creíble a roedores entre 1 y 8 semanas antes de que aparezcan los síntomas, una cabaña cerrada, un cobertizo polvoriento, un garaje con actividad de roedores, y desarrollas fiebre con dolores musculares dentro de ese periodo, necesitas evaluación médica inmediata. No mañana. No después de esperar a ver si la fiebre baja. Hoy. La mayoría de las infecciones por hantavirus en los Estados Unidos ocurren durante actividades completamente normales. La situación más común es esta: ves excrementos de roedores. Correctamente entiendes que deben limpiarse. Los barres, los aspiras o alteras el polvo circundante de cualquier forma que lo mueva desde una superficie hacia el aire a la altura de tu respiración. Ese único acto lanza material contaminado que estaba inmóvil en el suelo directamente al aire, exactamente a la altura donde respiras. La decisión de limpiar era correcta. El método fue el problema. Las personas que cometen este error no son personas descuidadas. Están haciendo exactamente lo que identificaron que debía hacerse. El error no es no reconocer un peligro. El error es no conocer el protocolo específico que hace seguro enfrentar ese peligro.
Las personas que se infectan de esta manera son personas capaces y responsables. Simplemente nunca les enseñaron la forma correcta de hacerlo. El segundo error: te sientes con fiebre, dolorido, cansado. Te dices a ti mismo que es temporada de gripe. No conectas esos síntomas con aquella tarde de hace 3 semanas en el cobertizo de almacenamiento porque el periodo de incubación es de 1 a 8 semanas. Y la causa y el síntoma están separados por tanto tiempo que el vínculo se vuelve invisible. Ese vínculo invisible es lo que provoca el retraso en buscar atención médica y lo que cambia los resultados. El tercer error: una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de tela, cualquier cubierta facial estándar. Ninguna de ellas filtra partículas del tamaño en el que viaja el antivirus. La única protección que funciona es un respirador N95 con un sellado adecuado al rostro. Esa diferencia específica le ha costado la vida a personas. 3 errores. El antivirus no circula en las ciudades. Vive donde la actividad humana se cruza con el hábitat de los roedores en lugares específicos y previsibles, en momentos específicos y previsibles del año. Estructuras cerradas en propiedades rurales o semirurales que han permanecido cerradas durante meses. Una cabaña vacacional abierta por primera vez en primavera, un cobertizo de almacenamiento o un granero, un garaje sellado durante el invierno mientras los roedores se movían libremente por las cavidades de las paredes. Para cualquier persona mayor de 60 años, el escenario de riesgo es la limpieza de primavera y principios de verano, abrir propiedades cerradas desde el otoño, limpiar almacenes, garajes, áticos y construcciones exteriores, a menudo solos en espacios familiares que nunca antes habían causado problemas. Esa familiaridad es, en mi experiencia, el factor de riesgo más subestimado en esta enfermedad. Las personas que tienden a infectarse son las más capaces. Son personas autosuficientes. Personas que han mantenido sus propiedades durante décadas, que ya han lidiado con roedores antes sin incidentes, que han realizado esta tarea específica muchas veces sin consecuencias. Ese historial de competencias sin consecuencias crea un punto ciego. Nada grave ocurrió las últimas 50 veces. Así que el cerebro no clasifica esta vez como algo diferente. Eso no es descuido. Así funciona la evaluación humana del riesgo. Y exactamente por esa brecha es por donde se mueve este virus. Las mayores concentraciones de casos en Estados Unidos se encuentran en los estados de Four Corners, California, Washington, Oregón y Texas. Pero los roedores portadores del antivirus están distribuidos por casi todo el territorio continental de los Estados Unidos. Ahora mismo quiero que pienses en un espacio específico de tu vida. Una cabaña, un garaje, un cobertizo, un sótano, algún lugar que haya permanecido cerrado desde el otoño pasado y en el que todavía no hayas entrado completamente. Escribe una sola palabra en los comentarios. Solo el lugar. Cabaña, garaje, cobertizo, ático. Quiero ver cuántas personas que están viendo esto están más cerca de este riesgo de lo que imaginan. No hay nada esperándote en el hospital que pueda atacar específicamente lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Ningún medicamento, ningún antiviral. No existe un tratamiento antiviral aprobado por la FDA para el antivirus. Y esto no es una falta de atención farmacéutica. La ribavirina, un antiviral que muestra eficacia contra virus relacionados con fiebres hemorrágicas, fue estudiada específicamente para el antivirus. Los resultados no fueron suficientes para respaldar su aprobación. Para cuando un paciente presenta síntomas, el virus ya ha completado su ciclo de replicación. Ya ha alcanzado las células endoteliales en los capilares pulmonares. El proceso inflamatorio que impulsa la crisis respiratoria ya está en marcha antes de que el paciente se sienta lo suficientemente enfermo como para buscar atención médica. La ventana en la que una intervención antiviral podría interrumpir significativamente la replicación viral ya se cerró. Lo que mata a los pacientes no es el virus destruyendo directamente los tejidos. Es la respuesta inmunológica que el virus desencadena.
Eliminar el virus al inicio de los síntomas, incluso si eso fuera posible, no impediría que los pulmones siguieran llenándose de líquido. La cascada inflamatoria ya funciona independientemente del detonante. La causa y la consecuencia ahora son dos procesos separados. Esto no es algo que un mejor medicamento vaya a resolver. Es una característica estructural de cuándo y cómo este patógeno se revela dentro del cuerpo humano. Antes de entrar en cualquier espacio cerrado con posible actividad de roedores, abre todas las puertas y ventanas y aléjate. 30 minutos de ventilación antes de entrar, no después. Antes de tu primera respiración dentro de ese espacio. Esa secuencia importa. Antes de tocar o alterar cualquier excremento de roedores, material de nidos o desechos contaminados, satúralos primero. Una parte de lejía doméstica por 9 partes de agua, o cualquier desinfectante registrado por la EPA. Humedece completamente el material antes de moverlo. Las partículas húmedas no se vuelven aéreas. Ese único paso es toda la diferencia física entre una limpieza y un evento de inhalación. Nunca barras en seco excrementos de roedores. Nunca los aspires. Toallas de papel húmedas, trapeado húmedo, bolsas plásticas selladas, doble bolsa antes de sacar el material del espacio. La escoba es la herramienta más peligrosa de todas. Nunca lleves una escoba a un espacio contaminado por roedores. Usa un respirador N95 con un sellado facial adecuado y guantes de goma o látex. No te toques la cara hasta quitarte los guantes y lavarte las manos. Ponte el equipo antes de abrir la puerta, no después de entrar y evaluar si el lugar parece contaminado. Para cuando decides que el lugar parece contaminado, ya llevas un minuto respirando ese aire. Equipo puesto antes de entrar, no después de que aparezca la preocupación. Sella cualquier abertura mayor de 1/4 de pulgada alrededor de tuberías, respiraderos y entradas en los cimientos. Guarda todos los alimentos en recipientes sellados y rígidos. Retira montones de ramas y pilas de madera almacenadas directamente contra el exterior de tu edificio. Los roedores no necesitan una invitación. Necesitan una abertura y una razón para quedarse. Entre 1993 y 2023, durante 30 años de vigilancia nacional, hubo 890 casos confirmados de hantavirus en los Estados Unidos. Para la gran mayoría de las personas que están viendo esto, la probabilidad realista de exposición a lo largo de toda la vida es genuinamente baja. Y lo que no voy a hacer, porque he visto demasiado de esto en la comunicación sobre salud, es tomar un riesgo real y serio y amplificarlo más allá de sus verdaderas dimensiones. Porque el alarmismo genera más interacción que la precisión. Eso no es medicina. Eso sirve al creador de contenido, no al espectador. 890 casos en 30 años es un número pequeño. 38% de mortalidad entre quienes desarrollan síntomas respiratorios no es un número pequeño. Ambos hechos pertenecen a la misma frase. El riesgo es real, específico y prevenible. Ese es el panorama completo. El virus es silencioso en los animales que lo transportan, invisible en el polvo que lo lleva más lejos, disfrazado de gripe en los primeros días. Ya está dentro de tu cuerpo. Las personas que murieron no eran irresponsables. Eran personas que abrieron un cobertizo en una mañana cualquiera y no sabían qué había en el aire. Ahora ya conoces el mecanismo, la falsa recuperación, la línea temporal, el error de limpieza que crea el evento de exposición, los síntomas específicos que te indican que debes actuar inmediatamente en lugar de esperar, y el protocolo que, seguido cada vez, reduce tu riesgo casi a cero. 2 minutos antes de abrir esa puerta, ventila, humedece todo, usa la mascarilla correcta cada vez. Ese es todo el margen. Ese es el margen entre una tarde ordinaria y una emergencia médica. Si esto te aportó algo valioso hoy, compártelo con alguien que tenga una cabaña, limpia un garaje cada primavera o pase tiempo en espacios rurales. La persona que más necesita esta información es la que nunca ha tenido esta conversación.
La próxima semana voy a mostrarte específicamente qué ocurre dentro de tu sistema inmunológico en el momento en que un patógeno respiratorio grave entra en tu cuerpo, y qué pueden hacer ahora mismo los hombres y mujeres mayores de 60 años para asegurarse de que esa respuesta sea tan fuerte como necesita ser cuando realmente importe. Después de todo lo que cubrimos hoy, ese vídeo será directamente útil para ti. Soy el Dr. Saúl Álvarez. Mantente informado. Mantente protegido. Nos vemos en el próximo vídeo.